Empiece, Diana. Doc, ¿empiezo? No sé, ya llegó Gaby, sigue adelante. Hola, buenos días. Listo, estoy lista. Adelante, Diana. Buenos días, doctora. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver angioedema. Bueno, como definición, el angioedema es el edema de piel o mucosas. Esto incluye también las mucosas respiratorias y gastrointestinales. Van a ser de carácter autolimitado y van a tener una resolución completa en la gran mayoría de los casos. La fisiopatología se da por un aumento en la permeabilidad de los capilares de todas las mucosas, las submucosas y las venas postcapilares, lo que va a producir una extravasación del plasma. Los sitios más comúnmente afectados van a ser cara, manos, pies y genitales, y generalmente remiten antes de 72 horas. Y bueno, tenemos varios tipos de angioedema. Está el angioedema histaminérgico, el hereditario, el déficit de C1 o adquirido por inhibidores de la IECA o angioedema no histaminérgico idiopático. Todos estos tienen un factor común, que es que dependen de la liberación de histaminas, de bradiquininas o de ambas. Hay otra división que se pueden clasificar con urticaria o sin urticaria. Dentro de las de urticaria entra el alérgico, el que es por AINES, y el adquirido idiopático. Y sin urticaria entra el que es por IECAS o hereditarios. Eh, Hablando de la fisiopatología, esto se produce por un entrecruzamiento de la IG específica que va a depender de antígenos de superficie, tanto en los mastocitos o en basófilos. La activación inmune de estas células van a ser producidas por una IgG anti-IgE, y esta activación de la IgE contra la fracción del receptor de alta afinidad para la IgE, la mediación de estos complejos inmunes van a causar una activación del complemento y van a producir una liberación de anafilotoxinas como C3, C4 y C5A. Existe otra clasificación, eh, el Colegio de Alergología los clasifica también como una clasificación por etiología. De se dividen en 7, el primero que es el alérgico, el otro que es asociado a urticarias crónicas, otro que es por enfermedades del tejido conectivo, otro asociado a sustancias de histamina, otro por inhibición de la COX-1 y otro que es mediado por bradiquininas, y el angioedema idiopático, que no entra en ninguna de estas etiologías. En cuanto al angioedema alérgico, empezando por la exposición al alérgeno, se va a producir una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, se va a producir una activación de los linfocitos TH2 y estos van a migrar a los nódulos linfáticos, y se va a producir una estimulación de cambio de IgE. Esta IgE se va a unir a un receptor de alta afinidad en los mastocitos, y esto va a producir que en la primera exposición no va a haber reacciones, sino hasta una nueva exposición al alérgeno se va a generar esta activación en los mastocitos y se van a comenzar a liberar los mediadores inflamatorios. Y bueno, el angioedema alérgico, en cuanto a los síntomas, estos van a comenzar de minutos a horas y generalmente autolimitan. Se van a presentar principalmente en cara. De la cara se van a enfocar, bueno, más bien se va a presentar en labios
y en zonas periorbitarias, y va a ser generado por varios agentes como alimentos. De ellos el principal es el cacahuate o mariscos, pero también hay para leche, huevo, plátano y aguacate, que son los principales aquí en México. Y también los medicamentos que son para penicilinas, las sulfas, también el veneno de algunos insectos u hormigas, que este se va a dar por picaduras y alergias al medios de contraste. Bueno, los métodos de tamizaje o de diagnóstico van a ser las pruebas cutáneas y mediación de IG en sangre, y la revista mexicana de alergología menciona que el gold estándar es una prueba de provocación doble ciego que va a ser también controlada con un placebo. El siguiente tipo es el angioedema inducido por AINES. Este tiene una prevalencia del 0.1 al 0.3%, y es importante resaltar que en una población que ya se conoce atópica hay un aumento marcado de la frecuencia generalmente en la adolescencia, que aumenta de un 0.3 versus la población que ya se conoce atópica, aumenta hasta un 21 a un 30%. Este tipo de reacciones se producen principalmente por el ácido acetil salicílico, que va a va a inhibir la COX-1, y pues sabemos que esta es una encargada de las prostaglandinas. Esto va a hacer que la vía de la lipoxigenasa aumente la síntesis de leucotrienos, y todo esto va a producir la sintomatología. Hay que recordar que la COX-1 es constitutiva y se va a presentar, bueno, más bien está presente en las condiciones fisiológicas en casi todos los tejidos, y la COX-2 es inducida después de una estimulación por las citocinas, y como una respuesta está la inflamación. Por eso es importante conocer que todos los AINES se van a clasificar por una selectividad para la COX. Se dividen en 4 grupos: inhibidor débil de la COX, que es el acetaminofén. ¿Alguien tiene agua? Perdón. El inhibidor de la COX-1, COX-2, que aquí entra el piroxicam, el ibuprofeno, el naproxeno y el ketorolaco. Está otro que se considera inhibidor preferencial de la COX-2, que estos son los que se prefieren en pacientes que ya se conocen alérgicos a los AINES, que son el meloxicam y el nimesulid. Están también los inhibidores selectivos de la COX-2, que aquí entra el celecoxib y el etericoxib. Pero los de preferencia o los de elección en pacientes que son alérgicos, se prefiere los inhibidores preferenciales de la COX-2 o un inhibidor débil de la COX-2. Y bueno, el angioedema inducido por AINES se va a dividir generalmente en dos. Los primeros son reacciones a un AINES en particular, donde hay solamente reacciones simples. Y el otro grupo son reacciones asociadas a diferentes compuestos, donde los pacientes van a presentar reacciones cruzadas. En estos pacientes donde ya presentan una reacción cruzada es donde es de elección el meloxicam, que es lo que se mencionaba en la diapositiva anterior. La sintomatología pues es muy parecida a la sintomatología que se produce en el angioedema alérgico agudo, y el diagnóstico va a ser por historia clínica y síntomas recurrentes, o que el paciente los asocie posteriormente a la toma de AINES. Y pues el tratamiento básicamente es evitar los AINES, y la revista mexicana da unas recomendaciones acerca de los medicamentos alternativos,
en pacientes que son sensibles al AINES. Esto después de que el paciente haya presentado alergia a todos los medicamentos antes mencionados, donde entran pues la iosina, el salicilato de sodio, la codeína u otros opioides. Después está el angioedema adquirido idiopático. Este es de causa no identificable y se ha encontrado en nuevos estudios que es autoinmune en un 30 a un 50%. Este se va a producir porque empiezan a generar anticuerpos IG en contra del receptor de alta afinidad de la IG y en un menor número anticuerpos de tipo IgG que van a ir estos contra la IG. Son factores, van a ser por factores de los mastocitos, liberadores de histamina y una anormalidad en la traducción de las señales de la vía RAS y MAP sinasa. Todos estos se van a asociar a una vasopenia y bueno, lo importante es que hay que identificar el factor y evitarlos. Se han encontrado factores desencadenantes como son la aspirina, el cansancio, el ejercicio vigoroso y el alcohol. Y bueno, es importante resaltar que en el angioedema adquirido idiopático es una de los angioedemas que se producen con urticaria. Cuando se produce la urticaria, la prueba diagnóstica es una prueba de suero autólogo, en donde se van a obtener durante la fase aguda de la reacción, se van a inyectar en el brazo y en el antebrazo, o sea, en un antebrazo se va a colocar este suero autólogo y en el otro antebrazo se va a colocar solución salina. A los 30 minutos se va a presentar una reacción y se considera positivo si en donde se inyectó el suero autólogo se produce un abón mayor a 1.5 milímetros. Y esto tiene una sensibilidad y especificidad de un 80%. En cuanto al tratamiento, se va a ir escalando. El primer paso se consideran dar antihistamínicos no sedantes como la fexofenadina, la desloratadina o la cetirizina. Si estos no funcionan, se va a pasar al segundo, donde ya se consideran dar antihistamínicos sedantes como la hidroxicina, la difenhidramina. Y el tratamiento se puede dividir en otras tres fases, que son la primera, que da glucocorticoides de 20 a 25 miligramos, con una disminución gradual de 2.5 a 5. Esto lo vas a ir desescalando en un tiempo de 2 a 3 semanas. En las formas agudas puedes incluso utilizar prednisona de 40 a 60 miligramos al día por 3 días seguidos y se va a ir desescalando de 10 en 10 por día. Y en casos ya muy graves o que sean resistentes a cualquiera de estos tratamientos, se puede hacer el uso de la ciclosporina de 2.5 a 4 miligramos por kilo. Esto se va a dejar por 3 meses y llegan a tener una buena respuesta, incluso una remisión completa de los cuadros hasta un 80%. También menciona que se pueden utilizar metrotexate o inmunoglobulina. Lo que no encontré es la dosis de este doctora. En realidad el metotrexate no es uno de los que usemos como, bueno, nosotros nunca lo hemos utilizado. Entonces la dosis no debe de variar mucho como si fuera un Farme. No la recuerdo en este momento, pero sí te diría que mejor no quedarnos como que es el tratamiento. Ya existen ahorita los biológicos, que realmente es lo que creo que ahorita vas a hablar, y más bien nos vamos hacia eso. Pero con antihistamínicos nos quedamos con lo del esteroide, que sí se podría dar, pero me quedo con que no se queden con metotrexate, ciclosporina tampoco, pero son opciones terapéuticas, ¿no? Pero si quieres sigue y ahorita ya mencionamos tratamiento. Ah. Bueno, el siguiente es el angioedema inducido por los IECAS, que dentro de los fármacos antihipertensivos es la causa más común del angioedema. Dentro de los fármacos antihipertensivos
por los IECA representan de un 38 a un 68% de todos los casos. 50% de estos casos ocurren durante la primera semana que se instaura la terapia. Y es importante resaltar que es 5 veces más común esta reacción en pacientes afroamericanos. De todos estos casos, un 22% llegan a requerir intubación y de estos 22% llega a tener una mortalidad incluso de hasta un 11%. Como factores de riesgo, además de que haya sido inducido el medicamento, es la estrechez de la orofaringe, la obesidad, la cirugía o traumas previos en cabeza, descontinuar el tratamiento o incumplimiento y reiniciarlo de forma súbita, incluso también la hemodiálisis, ya que por las membranas utilizadas estimulan la bradiquinina y esto hace que se produzcan reacciones alérgicas. Realmente se conoce el mecanismo, pero se cree que es por la estimulación del receptor de la angiotensina 2, ya que esto, más bien por los niveles aumentados de esta misma, va a producir una activación de la cascada de óxido nítrico en prostaglandina, bradiquinina, y va a producir todas las reacciones alérgicas ya mencionadas. Clínicamente va a afectar a cabeza, cuello, labios y todas las áreas subglóticas, pero también puede ocurrir edema que causa un dolor abdominal súbito de tipo cólico, va a haber diarrea y también puede haber incluso vómito. Y es importante resaltar que los pacientes que generalmente hacen alergia ilíaca, como el primer cambio que se realiza es cambiar a los pacientes a un ARA2, pero esto se ha visto que aumenta el riesgo hasta un 7.7% de que también van a producir una reacción alérgica a un ARA2. Y bueno, es importante resaltar que hay que monitorizar a los pacientes que tienen IECA porque está muy infradiagnosticado, se podría decir. Generalmente no se asocia por primera vez al IECA y especialmente los pacientes de raza negra deben ser monitorizados para este efecto que generalmente lo presentan como el dolor abdominal. El tratamiento en los casos leves pues es retirar el agente y cambiar de fármaco y en los casos graves pues sí está indicada la adrenalina, la difenhidramina y los esteroides y además cambiarle el grupo farmacológico. Y lo que les mencionaba, que hay un riesgo muy alto de que un paciente, bueno, un riesgo de un 7.7% que un paciente que le retiras el IECA y se lo cambias por un ARA2 también presente esta misma alteración. En cuanto al angioedema hereditario, bueno, este se presenta en una de cada 50,000 personas. Fue descrito por primera vez por Robert Graves en 1843, pero fue hasta 1917 donde Crowder diagnostican que, más bien establecen que es una condición autosómica dominante y encuentran que es en el brazo corto del cromosoma 11. Fisiopatológicamente hay una alteración en el inhibidor plasmático del componente que se abrevia INHC1. Este pertenece a la familia de las serpentinas y es un inhibidor de las proteasas. Este tiene como función principal inhibir la C1 de la esterasa y va a ser más bien, ya que esta es la principal proteína reguladora del sistema, inhibe el factor 12 activado, la calcicreína y el factor 11 activado. Y bueno, todo el angioedema va a ser debido a una desregulación en estos sistemas. En cuanto al angioedema hereditario, se va a dividir en 3 tipos. El tipo 1 es el más frecuente, que está relacionado con un efecto cuantitativo.
El tipo 2 se presenta en un 15% que está relacionado con un defecto funcional y el tipo 3 que es relativamente nuevo, mucha de la literatura no lo menciona, pero este se da en mujeres y está ligado al X. Esto lo relacionan con actividad estrogénica, niveles y una función del INHC1 normal. Esta tabla me pareció muy interesante porque te menciona básicamente lo que acabo de decir, donde el tipo 1, el C1 va a estar cuantitativamente va a estar bajo y aquí es donde está el defecto. Ningún otro o sea, ningún otro de los tipos lo va a presentar. En cambio, el tipo 2, el cuantitativo va a estar normal, incluso llega a estar alto, pero el funcional va a estar bajo. Y en el tipo 3, todos los niveles van a estar normales. eh, y para que se presente una expresión clínica, los niveles de INHC1 deben ser menores a un 40%. Fisiopatológicamente se explica que hay una deficiencia de este factor, lleva a un aumento de la activación del C1 y va a consumir, y pues por consiguiente va a bajar los niveles también de C2 y C4. Esto va a producir una formación realmente excesiva de la calcicreína y esto va a producir una transformación de sinógeno en cininas, principalmente las bradicininas, que estas se van a producir alteradamente. Y hay que recordar que las bradicininas son las encargadas de producir el edema. Clínicamente se presentan asintomáticos hasta el momento de la pubertad, pero es importante resaltar que un 40% presenta síntomas hasta la edad de los 5 años, pero también existen pacientes que no llegan a presentar ningún episodio sino hasta la séptima década de la vida. De todos estos pacientes, 66% van a presentar un ataque a la vía aérea y por desgracia de este 66%, de un 14 a un 33% de las personas llegan a fallecer. Los factores desencadenantes, 50% se asocian a un antecedente de procedimientos odontológicos, ejercicio vigoroso, alcohol, infecciones e incluso factores hormonales. Lo resaltaban porque era cuando principalmente las niñas con angioedema hereditario era en la pubertad cuando presentaban estas alteraciones. Y bueno, a diferencia, por ejemplo, de los angioedemas anteriormente mencionados, como por ejemplo con el alérgico, el alimentario, estos se van a enfocar principalmente en edema en brazos, manos o piernas, que son en las extremidades. No tanto en la vía subglótica. Y generalmente van a permanecer diseminados a permanecer edematizado durante 3 a 4 días. En cuanto al tamizaje, este se va a dar por la determinación de los niveles de C4 bajos y el confirmatorio es la disminución en la actividad tanto funcional como cuantitativa del INHC1. Eh, bueno, algo muy importante es que para diagnosticar esto no se requieren pruebas genéticas, o sea, una prueba genética no va a ser el diagnóstico confirmatorio. En cuanto al tratamiento, se basa en antihistamínicos, corticoides y epinefrina. Bueno, más bien es importante resaltar que en este cuadro, estos, a diferencia de los otros, no se consideran eficaces. Aquí más bien hay que enfocarnos en la protección de la vía aérea y el tratamiento se va a dividir en tres.
Hay que dar tratamiento en los ataques agudos con concentrados, una prevención a largo plazo de los ataques con andrógenos atenuados y antifibrinolíticos, y hay que dar una profilaxis a corto plazo o previa a procedimientos e incluso durante procedimientos con concentrados de INHC1. Y bueno, la guía menciona que estos son los fármacos utilizados como el danazol, el estanolol, el ácido tranexámico y propiamente los concentrados. Establece, por ejemplo, el danazol, que se da solamente en profilaxis a corto plazo durante una cirugía y se puede dar de 5 a 10 días antes y 3 días después de la cirugía. En cambio, esta se da una hora, el concentrado se da como profilaxis a corto plazo, se da una hora antes de la cirugía y la otra se tiene que dar durante el momento de la cirugía. Y bueno, esta tabla me pareció muy importante ya que compara los niveles en el angioedema hereditario y en un angioedema adquirido. Esto es básicamente lo que ya les había mencionado, de que los niveles de C4, dependiendo si es más bien cuantitativo o funcional el defecto. Y sería todo, doctora. Muy bien, Diana, muchas gracias. Fue una clase completa. El hecho de que entender la clasificación es como de las cosas más importantes y probablemente de las más complicadas. Me gustaría hacer una aclaración. Mencionaste que se da muchas veces arriba de la séptima década de la vida. Muchísimas ocasiones ni siquiera se diagnostican porque el paciente acaba en terapia intensiva, perdón, terapia intensiva, en urgencias, y de ahí o fallece o se va a terapia intensiva con muchas otras complicaciones y entonces no encuentran el origen de esta enfermedad o de este padecimiento que tuvo. Tendríamos lo que les dije de de las enfermedades raras en la clase de inmunodeficiencia. Esta se considera una de las enfermedades raras y que en efecto la gente no la piensa y no se diagnostica. Entonces, nosotros creemos que sí, la incidencia debe ser más alta. Nosotros en el 20 de noviembre tenemos 7 pacientes. Podrían decir, no es nada. Bueno, para la población sí, y unos son familia, me parece, son 7 u 8, ya no me acuerdo ahorita exactamente cómo está, pero bueno, más o menos. Y 2 son familia, ¿no? O sea, 2 pares, hagan de cuenta, 4 pacientes son familia entre 2. Y tenemos la obligación siempre de preguntarle al paciente cuando lo queremos sospechar, si en su familia alguien se ha muerto en urgencias, si alguien se ha hinchado, si alguien podrían pensar o sea, como que lo podríamos sospechar, vaya, porque de otra forma no lo podríamos. Hay niños en los que decimos, no, yo creo que es otra cosa, y pues resulta que no. Hay un caso bueno, hay diferentes pacientes, pero nosotros tenemos un caso en el hospital en donde el paciente llegó a urgencias y les decía yo justo en la clase de urticaria que a veces de angioedema el dolor abdominal nadie lo pensamos, y el dolor abdominal tan intenso puede confundirse con un abdomen agudo y en realidad no, en realidad ser un angioedema. Y con respecto a lo que dijiste de la profilaxis, tenemos nosotros el Icatibán, que es un inhibidor de la calicreína, lo tenemos en el hospital y se intenta dar más bien como si fuera, ay, se me olvidó esta palabra, cuando tienes migraña y te está dando, pródromos, perdón, esa palabra la había olvidado. Cuando empiezan con pródromos, hay pacientes que dicen que un día previo o horas previas están muy cansados. Entonces, ese cansancio, aunado a los factores de riesgo que mencionaste, como puede ser el estrés, el cansancio, el ejercicio vigoroso que dices, las hormonas, bueno, todo lo que sea, si además empiezan ellos a identificar, híjoles, me siento como cuando me pasó aquel día, ahí es cuando se tendría que poner. Pero lo que se está estudiando ahorita es que el tratamiento, no los laboratorios, claro que no, ellos pues mientras más le consumas mejor,
pero el tratamiento profiláctico tendrían que estarlo tomando, por ejemplo, una aplicación de este medicamento, creo que lo dejaron cada 3 semanas o cada 15 días. Es altísimo el costo para pensar en que a lo mejor tiene 2 ataques al año, ¿no? Claro, si le pone en riesgo la vida, pues no saldría tan caro el que lo esté poniendo así. Pero lo que mencionaste de danazol sí es algo que se utiliza y cuando tenemos un desencadenante de estrés, como es la cirugía, pues ahí sí, o sea, ahí sí está completamente justificado. O las opciones que pusiste o nuestro medicamento. Entonces, estos inhibidores sí los tendríamos que considerar, sobre todo que los tenemos pues en el hospital. Entonces, son pacientes, es un tema que cada vez se ve más en diferentes congresos, porque ya se piensa un poquito más y se intenta que se piense un poco más en este padecimiento. Entonces, digo, importante tenerlo en cuenta, no todos van a ser angioedemas, no todos van a tratarse igual, ni las causas, y pues nada más tenerlo en mente para sospecharlo. Y lo que mencionaste, ya por último, lo que mencionaste del C4, cuando tienen el complemento normal, es muy difícil que el paciente tenga angioedema. Por más que C1Q inhibidor esté normal, si el C4 está bajo, aguas. O sea, si el paciente lo puede desencadenar en algún lado, sobre todo porque dijiste, el C1Q inhibidor, pues sí nos dice mucho, pero no en todos los pacientes está. Entonces, sí pensarlo así. Y creo que ya es todo lo que tenía que comentar. No sé si quieran agregar algo. Doctor, yo tengo una duda. Ujú. ¿El danazol se da en cualquier cirugía o solamente cuando son cirugías de cabeza y cuello? Pues depende de cómo está tu paciente, cómo lo estés manejando, pero dar como medicamentos preventivos, te digo, nosotros ya damos el Icativan, ya que lo tenemos aquí en el hospital es lo que damos, pero si no se cuenta, sí, e incluso en urgencia, eso no escuché que lo dijeras, si no se cuenta con el Icativan, se puede dar hasta plasma fresco congelado, y es una forma, buen día, gracias. Y es una forma de nosotros poder actuar rápido sin tener otro medicamento, ¿no? Por eso también se dan esteroides. Y ya en lo que piensas que sea eso podría ayudar un poco. La literatura dice que no sirve, pero pues en los países en los que no tenemos de otra, sí se demostró que servía un poco. Y el danazol sí se da, pero ya nosotros ya tenemos el Icatran. Entonces, creo que mejor nos vamos a los inhibidores de calicreína antes del danazol, excepto que no se tenga como en muchos hospitales, pues sí, sí lo podemos dar. Y es cualquier cirugía. O sea, porque son realmente padecimientos de estrés. Ajá. O sea, no tanto qué tipo de cirugía, sino como qué te va a someter el estrés. Ah, ok, gracias, doctora. ¿No de qué? No sé si tengan algún otro comentario. Creo que no, doctora, ya no hay más dudas. Ok. Bueno, pues muchas gracias. ¿Quedaba algo pendiente de clases? Gracias a usted, doctora. No, esta ya era la última. Perfecto. Pues que tengan un gran día. Los que nos gusta el fútbol, pues estar atentos a las 10 de la mañana y que gane México. Que tengan muy buen día. Adiós. Gracias, doctora. Gracias, Bye. doctora.